Marcos 14, versículo 32 al 42. Manténgalo abierto, hermanos. El título ya lo hemos mencionado con antelación. El título de esta meditación, de esta reflexión, es lo que aprendemos en el Getsemaní. Lo que aprendemos en Getsemaní. Y esta meditación, esta reflexión de la palabra de Dios, está basada precisamente en Marcos 14, del versículo 32 al 42. Dentro de la semana de la pasión de nuestro Señor Jesús, el jueves, este día jueves fue uno de los días que fue más cargado de actividades. Un jueves, aparte de las actividades, un jueves de angustia, un jueves de aflicción y de enseñanza, no nada más para los discípulos que estaban ahí con Jesús, sino era una enseñanza que iba a trascender a través de los años. Y esta enseñanza que los discípulos pudieron experimentar ese día jueves es una enseñanza que usted y yo también podemos experimentar. Ese día jueves, Jesús tomó la última cena con sus discípulos. Ese día, Jesús le dio una gran lección de servicio, lavándoles los pies. Ese día, Jesús les dio un mandamiento de amor. El mandamiento que dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Ya no es como decía el antiguo mandamiento, amar a mi prójimo como a mí mismo, sino que ahora la enseñanza que los apóstoles pudieron aprender es amar a mi prójimo como Dios me ha amado a mí. Y nos preguntamos en esta hora, ¿cuánto Dios nos ha amado a nosotros? ¿Cuánto amamos a nuestro prójimo como Dios me ama a mí? Él nos demostró su amor lavando los pies de aquel, lavando los pies de aquel que le iba a entregar. Me refiero a Judas. Pero ese día, queridos hermanos, Jesús se preparó también en oración delante de su Padre Celestial para enfrentar la hora que venía sobre de él y beber la copa que tenía que beber para pagar por nosotros el precio de nuestra salvación y de nuestra redención. Ese jueves, queridos hermanos, cuando Jesús lleva a sus discípulos al huerto de Getsemaní, no se los llevó para dar un paseo, no se los llevó para distraerlos unos momentos, sino los llevó porque Jesús iba a experimentar una terrible presión. Sí, Jesús es Dios, pero en su naturaleza humana, Él iba a experimentar toda la carga emocional en sus hombros. Ahí en Marcos capítulo 14, versículo 35 y 36. Marcos dice, por favor, acompáñenme. Marcos 14, versículo 35 y 36. Dice la palabra de Dios: yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que, si fuera posible, pasase de él aquella hora, y decía: Abba,
todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Mira qué expresión estaba diciendo Jesús. Abba. Se refería al Padre Celestial con una intimidad, con una cercanía, con un amor. Abba. Había llegado la hora, es decir, el momento de cumplir por completo el propósito por el cual vino Jesús a este mundo. La Escritura dice que Él vino a salvar, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y encontramos, hermanos, encontramos esa redención. Jesús tenía que beber la copa de la ira de Dios, del juicio de Dios. Jesús tenía que experimentar el castigo de Dios, el enojo de Dios sobre su vida, porque Jesús cargaría, queridos hermanos, en sus hombros, en su ser, todos los pecados del mundo. Yo no sé usted, hermano, yo no sé si usted en algún momento se ha afligido en su corazón por algo que tal vez le esté pasando a su hijo o algún familiar. Yo no sé cómo usted ha experimentado esas cargas emocionales de las demás personas. Y cuando vemos a nuestros hijos experimentar el sufrimiento, cuando vemos a nuestros seres queridos experimentar una angustia, seguramente, hermanos, usted como padre, como amigo, como hermano, también experimenta esa carga emocional. Imaginémonos un poquito, hermanos, la carga emocional que estaba experimentando Jesús. Todos los sufrimientos, todos los pecados sobre Jesús y todo por cada uno de nosotros. No es casualidad, no es casualidad que el nombre de Getsemaní signifique prensa de aceite. Getsemaní significaba prensa de aceite o prensa de olivo. Y precisamente en ese lugar y en ese momento, el olivo verdadero, que es Jesucristo, estaba siendo oprimido por nuestras culpas, estaba siendo oprimido por nuestros pecados y por el juicio de Dios que sería derramado sobre la cruz de Cristo. Por eso el corazón, por eso mismo el corazón de nuestro Señor Jesucristo estaba muy triste, estaba muy angustiado. Dice la Biblia que estaba su alma triste hasta la muerte. Marcos capítulo 14, 33 y 34. Marcos 14, 33 y 34. Lea conmigo, por favor. Dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y él le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Muchos podríamos decir: pero Jesús es Dios. Pero Jesús como hombre experimentó sed, cansancio, hambre, agotamiento, dolor, angustia, queridos hermanos. Y en este momento, nuestro Señor Jesucristo iba a experimentar sobre su persona una crisis emocional interna. Dice la Biblia, comenzó a entristecerse y a angustiarse.
comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Has sufrido en algún momento una angustia? ¿Te has angustiado en algún momento? Muchas veces nos angustiamos y nos afectan lo que le puede pasar a otra persona, aun cuando muchas veces no sean de nuestra familia. Nos angustiamos por el sufrimiento que están experimentando. Pero aquí Jesús estaba experimentando una tristeza, una angustia. Su alma, todo su interior estaba muy triste, y dice la Biblia, hasta la muerte. Y le dice a sus discípulos, quedaos aquí, quédense aquí. Pero también les hace referencia a algo más. Dice la Biblia, y velad. Quédense aquí y velen. Jesús pudo decir, Abba Padre, es decir, Papito, todas las cosas son posibles para ti. Jesús podría decir, aparta de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es decir, como dice otro evangelio, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Muchas veces nosotros no aceptamos la voluntad de Dios porque nos duele. Muchas veces no aceptamos la voluntad de Dios porque quizás vamos a tener algunas pérdidas. No aceptamos la voluntad de Dios porque dentro de nuestro corazón todavía existe orgullo dentro de nosotros. Marcos 14:36, por favor, lean conmigo. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, Señor. Hay ocasiones en que nos viene alguna circunstancia que no esperábamos. La pérdida de un empleo, tal vez alguna enfermedad, y empezamos a experimentar angustias. Y no nos acordamos que todo sucede porque Dios así lo permite, así lo quiere. Y en especial a los hijos de Dios, hermanos. Cuando usted esté experimentando alguna tristeza, alguna angustia, alguna circunstancia, hermanos, que lo hace entristecerse, recuerde las palabras de Jesús, que las cosas no son como nosotros querramos, sino las cosas son como Dios las quiere. Él nunca, queridos hermanos, Él nunca te va a lastimar. Él nunca va a pisotear tu corazón. Lo que Dios va a hacer es quebrantarte. Va a quebrantarte para que seas mejor. Mejor cristiano, mejor hijo, mejor esposo, mejor trabajador, mejor estudiante. Dios nos quebranta, queridos hermanos. Y de estos momentos que Jesús estaba experimentando, esa agonía, esa tristeza y esa aflicción, nuestro Señor Jesucristo experimentó en Getsemaní varias cosas que el día de hoy vamos a aprender. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos del mensaje de Getsemaní? Primeramente, muchas veces Dios nos lleva a momentos en nuestra vida que son como el Getsemaní. Repito, muchas veces Dios nos lleva a momentos en nuestra vida que son como el Getsemaní. Vayamos a Marcos 14:32. Marcos 14:32 dice, siga con su vista. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Jesús
queridos hermanos, no fue solo a Getsemaní. Él se llevó a sus discípulos, pues había una lección que tenían que aprender sus discípulos. Muchas veces el Señor nos lleva a momentos de aflicción, como decía hace algunos momentos de aflicción, de tristeza, de angustia, para sacar lo mejor de nosotros, para exprimir lo que hay dentro de nuestro corazón. Y cuando nosotros somos llevados, hermanos, a Getsemaní, experimentamos, hermanos, esa presencia de Dios en ese momento. El escritor de Éxodo, en el capítulo 27, versículo 20, dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivo, machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En esos momentos, queridos hermanos, en los cuales somos prensados como los olivos, en los cuales somos machacados, quizás por la enfermedad, por la soledad, quizás por el dolor, y es cuando el Señor quiere sacar de nuestra vida la verdadera alabanza. Y es allí, hermanos, cuando tú estás postrado en la enfermedad, Dios quiere sacar de ti la alabanza en ese momento. Cuando estés preocupado por alguna circunstancia, es allí en ese momento, queridos hermanos, que Dios te lleva a ese lugar para sacar de ti lo mejor que Dios quiere, esa alabanza. La alabanza que no puede venir de la carne, sino del Espíritu, porque Dios es Espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad, dice la palabra. Los que le adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Y en esos momentos de nuestra vida son cuando se vuelve realidad el precioso versículo 1 del Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Él no espera nuestra queja, sino nuestra adoración. Cuando experimentes alguna circunstancia, no preguntes por qué, sino más que nada, adora, alaba al Señor. En los momentos de crisis, en los momentos de angustia, en los momentos de enfermedad, en los momentos de ansiedad, adora al que vive para siempre. En segundo lugar, en Getsemaní aprendemos ser obedientes y aceptar la voluntad de nuestro Dios para nuestra vida. Marcos 14, 35 y 36. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuere posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas te son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Jesús, en ese momento, cuando inclina sus rodillas, ora al Padre Celestial con confianza, con seguridad, y le llama Abba, Padre. Y Jesús sabía que todas las cosas eran posibles para Dios. Pero en ese momento que estaba experimentando la tristeza y la angustia, Jesús fue obediente para aceptar la voluntad del Padre Celestial, para que Él pudiese cumplir el plan redentor que había sido hecho desde la fundación del mundo.
El escritor de los Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 9. El escritor de los Hebreos dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, aunque era hijo. Pero por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nuevamente, hemos sido obedientes a la palabra de Dios, queridos hermanos. Hemos obedecido lo que la palabra de Dios nos dice. Si fuese así, hermanos, dale gloria a Dios. Pero si no fuese posible, hermanos, que tú seas obediente a la palabra de Dios, no al pastor, no al liderazgo de la congregación, sino obedientes a la palabra de Dios, queridos hermanos, hoy es el momento en que tú, al igual que Jesús, hermanos, a pesar de todo lo que estaba experimentando en ese momento, Él aceptó las cosas del Padre en obediencia. Nosotros tenemos en Dios un Padre amoroso, un Padre que cuida de nosotros y que todo lo puede. Para Él no hay nada imposible, pero tenemos que ser obedientes a su voluntad y aprender, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, a aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Tenemos que aprender a decir: pase lo que pase, bendito sea Dios. Pase lo que pase, bendito sea Dios. Si Dios quiere, bendito sea Dios. Si Dios no quiere, bendito sea Dios, hermanos. En tercer lugar, en Getsemaní aprendemos que en nuestros momentos de debilidad, nuestra fortaleza está en nuestra comunión con Dios. Sí. Aquel que diga que es un supercristiano, dice la Biblia en Juan, en la primera carta, le hacemos a Dios mentiroso. Usted y yo, hermanos, somos débiles, pero nuestra fortaleza no viene de nosotros mismos, sino la fortaleza viene de nuestra relación íntima con Dios. De ahí viene la fortaleza de Dios. Marcos 14, 35 y 36. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuere posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas te son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que quiera, sino lo que tú. Marcos 14, 37 y 38 dice: vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En esos momentos de aflicción, en esos momentos de debilidad, tendremos la tentación de ser quizás infieles para con Dios. Quizás en nuestra vida quisiésemos apartarnos de Dios, quisiésemos tal vez volver atrás, pero solo nuestra comunión con Dios nos permitirá salir en victoria de ese huerto de Getsemaní, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué enseñanzas podemos aprender el día de hoy?
la fortaleza que Dios infunde en nuestros corazones nos va a ayudar, hermanos, a que continuemos nuestro camino, a que pase lo que pase, hermanos, en los días postreros. Si Dios nos permite llegar ya a más edad, hermanos, pase lo que pase, bendito sea nuestro Dios. Porque en esos momentos, hermanos, lo que Jesús les quería enseñar a sus discípulos es que Él vieran el sufrimiento que Él estaba experimentando, pero también quería enseñarles la obediencia, pero también la comunión que Jesús tenía con el Padre. Imagínense a Jesús un momento. Imagínense a nuestro Señor Jesucristo ahí en ese huerto de Getsemaní, solo, angustiado, triste, con una tristeza hasta la muerte. Mas sin embargo vemos a Jesús ahí en el huerto de Getsemaní, aceptando la voluntad de Dios y pidiéndole a Dios fortaleza, porque al día siguiente Jesús iba a ser llevado a la cruz del Calvario y Él experimentaría el tormento en esa cruz. Y todo ese sufrimiento es por causa de usted y de mí. ¿Cuál será la respuesta de nosotros? ¿Aceptaremos la voluntad de Dios en todo lo que pase? ¿Confiaremos en Dios en esos momentos de angustia? Y podemos decir, bendito sea el Señor. Te damos gracias, Dios, en esta hora, porque al recordar este pasaje angustioso que estaba experimentando nuestro Señor Jesucristo ahí en el huerto de Getsemaní, Él, como el olivo espiritual, iba a ser machacado para sacar lo mejor de Él. Y hoy pudimos aprender, Señor, la obediencia. Hoy pudimos aprender a aceptar la voluntad de Dios. Hoy aprendimos que nuestra relación íntima con Dios nos va a fortalecer para esos momentos de angustia y de prueba. Muchas gracias, Dios, por recordarnos que somos débiles, pero cuando estamos en ti, viene de lo alto la fortaleza del Señor. Y podemos decir, el Señor es mi fortaleza. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.